El Guasuncho nació sin la presencia de sus padres. Su madre murió cuando él nació y su padre lo abandonó. El pobre Guasuncho se crió muy solo y abandonado. Él siempre soñó con experimentar una gran aventura, pero era miedoso e inseguro. Y todos los animales y aves lo burlaban por estar solo y por ser tan cagón. Guasuncho se sentía muy mal y no paraba de llenar su cueva con lágrimas que derramaba. Un día soleado, decidió ir a buscar a alguien para hacerse amigos y vivir una aventura, descubrir quién era y encontrarse a sí mismo. Partió de su cueva y se fue al bosque impenetrable, a recorrer todo. En el camino se encontró con una mara que también había sido abandonada. Se hicieron muy amigos. El Guasuncho nunca se había sentido tan feliz como en aquel día. Era como si el bosque fuera mágico o le diera suerte, lo que quería y necesitaba. Caminaron y caminaron, 592.000 kilómetros hasta que llegaron al río de los deseos del impenetrable. La mara le dijo al Guasuncho que si cerraba sus ojos y pedía un deseo al río, se cumpliría. Guasuncho intentó pasar en lo que más deseaba y le serviría. Pensó y al final pidió encontrar una familia que lo quisiera y lo cuide. Cuando abrió sus ojos, no había pasado nada. Se sintió apenado porque nada iba a cambiar. Le dijo a la mara que pasaran la noche en las raíces de un árbol de roble. Se durmieron muy profundamente. Al día siguiente trataron de volver por el mismo camino que habían hecho antes, pero se perdieron. Estaban muy preocupados y asustados. De repente escucharon pasos que venían desde unos arbustos. Se asomaron y encontraron a un oso que al verlos tan solos y desamparados, sin rumbo, les ofreció su ayuda. Los llevó a su cueva que estaba acogedora y calentita y les dio de comer unos frutos del impenetrable. Los dos amigos le agradecieron mucho y partieron para su hogar. Cuando volvían al bosque, los atacó un lobo feroz y les dijo que si no le daban los frutos y comida, se los comería a ellos y se haría un tapado con su piel. Los dos pequeños estaban muy asustados y no les quedó otra que dárselos. Pero el lobo los engañó y los atacó de vuelta, hasta que apareció el oso y lo tiró al acantilado. El oso ayudó a los niños y los adoptó. Ellos tres fueron muy felices y estuvieron con una familia al fin. Guasuncho no paraba de agradecerles al río de los deseos y al maravilloso, increíble bosque impenetrable. En Tierra del Fuego vivían unos guanacos. Un día, los guanacos decidieron hacerse sus casas lejos de su familia, para enfrentar los peligros del bosque. Después de tanto caminar, encontraron un lugar perfecto para hacerse sus casas. Uno hizo su casa con unas pieles que encontró. El último las construyó con barro. En el camino no se habían dado cuenta de que los seguía un zorro. Una vez armadas las casas ya se habían instalado. El zorro se empezó a esconder para atacar a la noche. Al día siguiente se había robado las pieles que cubrían la estructura de palo. Entonces el guanaco huyó a la casa de su hermano que tenía la casa de barro. La próxima noche decidió atacar y no se había dado cuenta de que iba a llover. Comenzó a acercarse, realizó un hueco para entrar. Ellos se dieron cuenta, entonces corrieron y entraron a la casa de tronco y le avisaron a su hermano que había un zorro acechando cerca. Viviendo los tres en la misma casa, se les ocurrió crear una jaula de varillas, los que tenían preparada para que le cayese encima cuando estuviera cerca. Los guanacos, al mediodía del día, escucharon un aullido y se prepararon. Lo pudieron capturar, pero como venía acompañado de otros, se salió y huyeron juntos al bosque, enojados, frustrados, y nunca más volvieron. Los guanacos se quedaron pensando por los que sacaron de sus casas.
La Caperucita Roja. Había una vez una niña que vivía en un pueblo muy antiguo y era conocida como la Caperucita de la Patagonia. Un día su madre la mandó con una canasta de juncos llena de comida para su abuela, pero para llegar a la ruca de su abuela tenía que cruzar en canoa el Nahuel Huapi y llegar a su destino, el bosque de Arrayanes. La niña se dirigió al lago con su canoa y preparó la canoa para dirigirse a donde su abuela. Mientras navegaba, una trucha muy grande rompió sus remos. Caperucita estaba muy asustada porque estaba varada. Ella solo veía las hermosas montañas de Bariloche y podía ver las luces de la gran ciudad. Pasó la noche en su canoa hasta que por la montaña del lunes vio una lancha y gritó con todas sus fuerzas. Por suerte ellos la vieron. Cuando la lancha se acercaba más y más, ella vio que era la prefectura. Se sintió muy aliviada, porque no corría riesgo de ser secuestrada. Al llegar a la prefectura, a la pequeña Caperucita le hicieron preguntas. ¿Por qué estás sola? ¿Qué ocurrió? ¿Hacia dónde te diriges? La niña respondió asustada. Estoy sola porque mi madre me mandó a que le llevara comida a mi abuela. Ella vive cruzando el Nahuel Huapi en el bosque Arrayanes. Una trucha rompió mis remos, y como verán estoy aquí varada. Ellos dijeron que avisarían de la situación a la madre y que llevarían donde su abuela. La trucha gigante escuchó la conversación y cuando la niña subió a la lancha, la trucha las persiguió con el fin de matar a Caperucita. Esta no pudo hacerlo, porque los de la prefectura se dieron cuenta y la aullaron. Caperucita llegó donde su abuela sana y salva. Agradecida, la abuela les regala una canasta llena de dulces. Luego, Caperucita y ella tomaron el té bajo el techo de su ruca. Este cuento, como otros, ha llegado a su fin. La Cenicienta de la Patagonia. Hace mucho tiempo una joven muy bella de la tribu Los Toas se llamaba Cenicienta. Cenicienta era pobre, tenía padres y vivía con una mujer que era muy mala. Vivía dándole órdenes a toda la tribu. La señora tenía 2 hijas que eran muy feas e insoportables. Cenicienta la tenía de esclava, hacía trabajos más duros, por ejemplo limpiar la fogata, ordenar la choza y hacer lo que le digan sus hermanastras o la mujer que la cuida. Cenicienta tenía 2 amigos, eran 2 ratoncitos. Un día llegó el cacique e hizo saber a todos los habitantes de la tribu que todas las jóvenes eran invitadas a un gran ritual, que él organizaba para conseguirle una novia a su hijo. La noticia llegó a oídos de Cenicienta y se puso muy contenta, porque pensó que podría llegar a ser ella, la novia del hijo del cacique. Cuando la señora se enteró, le dijo a Cenicienta no iba a ir al ritual, porque vas a quedar limpiando la choza y salir a cazar, para prepararnos la cena cuando lleguemos. Ella se puso muy triste al escuchar esto. Él acabó de unos días, llegó a la fecha tan esperada. Cenicienta veía como sus hermanastras se arreglaban para el ritual, pero no se podía. Eran muy feas. Al llegar a la noche, la señora y sus hijas partieron hacia el ritual y Cenicienta, sola en la choza, se largó a llorar de la tristeza, llanto, dijo en voz alta: ¿por qué seré tan desagradecida? Por favor, si hay un mágico que pueda ayudarme, decía Cenicienta, desesperada. De pronto apareció una hada madrina muy buena y poderosa. El hada le dijo: no llores más, yo te ayudo. ¿De verdad? Pero no tengo zapatos y ningún vestido, y de repente apareció un vestido y un par de zapatos. Y entonces pudo ir al ritual. Cuando vio al hijo del cacique quedó sorprendida por lo lindo que era. Su objetivo era charlar con él y como a mitad del ritual, el hijo del cacique decidió charlar con ella. Pasaron una noche increíble, pero a medianoche el ritual terminaba. Cuando Cenicienta se estaba yendo, se le quedó un zapato. El hijo del cacique quedó tan enamorado de ella que mandó a todas las chicas de la tribu a probarse el zapato y con la primera que le quedara se iba a casar. A ninguna de la tribu le quedó hasta que llegó a la choza de Cenicienta. La madrastra llamó a sus feas hijas para que prueben el zapato. No podían calzar los mismos que el zapato. Uno de los sirvientes del cacique
vio a Cenicienta en un rincón de la choza y le dijo: ¿Tú también tienes que probarte el zapato? La madrastra y sus hijas dijeron: por favor, ¿cómo usted cree que Cenicienta puede ser la chica que buscan? Pero cuando Cenicienta se puso el zapato le quedó a la perfección. Todos quedaron de piedra. ¡Oh! Ella es la futura esposa del hijo del cacique, dijeron inmediatamente. La llevaron con el hijo del cacique y los pocos días se casaron. Nunca más volvió con su madrastra y vivió feliz en la tribu hasta los últimos días de su vida. Había una vez dos hermanitos llamados Foller y Aymara. Ellos vivían en una llanura con sus padres. Eran tan pobres que querían que sus padres los abandonara. Entonces su padre, que era Huaychafé de la comunidad donde vivían, decidió levantarlos a la madrugada y llevarlos a la orilla del lago Leuquén para abandonarlos allá. Los dejó y les dijo que los iba a extrañar. El padre se fue y los hermanitos pasaron frío y estaban con mucho miedo. Al final se quedaron dormidos y al día siguiente se levantaron y empezaron a caminar por toda la orilla del lago, cuando encuentran una casa de manzanas. Y a ellos les da curiosidad el sabor de la manzana y también estaban un tanto sorprendidos por lo que encontraron. Caminaron a la casa muy despacio y se encontraron un montón de comida y desde ese día vivieron ahí hasta que llegó una bruja, una chanchona, y los empezó a tratar como esclavos. Les hacía hacer cosas demasiado intensas para su edad, y a Follel lo hizo comer tantos dulces que enfermó. Y cuando lograron salir de esa casa, se hicieron cazadores de chanchonas y le pagaban por cazar a las brujas, y los pueblos les agradecen por liberar del mal. Se les unió un chico y una bruja blanca que hacían buenas cosas.